vamos a hablar de nuestro tema central. No es tan usual que hablemos de libros, pero cuando encontramos libros chéveres, pues por supuesto que hablamos de ellos. Y ese es El duelo duele y eso está bien. Ese título nos lleva hoy a hablar de justamente ese vacío que nos dejan las personas o que nos deja perder diferentes cosas. Es de autoría de Camilo Rusi, que es líder en educación sobre la muerte, y me parece súper importante hablar de que este título lo que lleva es, digamos, basado en la experiencia de Camilo de acompañar a muchas personas en ese proceso de duelo. Él dice que este es no es un proyecto ni de superación personal, ni algo para ser fuerte y vencer, porque el dolor tiene una razón. Les quiero contar que este libro ofrece como mucha claridad para poder llevar las pérdidas que tenemos con más ligereza. Nadie dice que es fácil, no, nadie dice que es fácil, pero realmente es poderla llevar. Entonces, él ofrece 11, digamos que desenmascara 11 mitos, responde a las 11 preguntas, que son esos mitos, quejas y reclamos más comunes, y ofrece 11 herramientas prácticas para vivir el duelo de la paz. Sí, Camilo, bienvenido a En Blue Jeans. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya me escuchan mejor, tal vez. Sí. Bueno, ya está. Muy bien. Eso está perfecto. Qué dicha. Gracias por hablar de este tema tan importante y a veces tan ignorado. Entonces, Camilo, hacíamos una introducción y Mauro nos enseñaba el libro del duelo duele. Empecemos un poquitito, es el libro que estamos viendo justo ahí, gracias Mauro, El duelo duele. Hablemos un poquitito sobre ese libro, Camilo. ¿Qué es lo que plantea en sí, o cuál es el mensaje de este libro del duelo duele? Muchas gracias. Bueno, la intención de este libro es que las personas puedan vivir sus procesos de duelo, que normalmente implican, por supuesto, dolor, los puedan vivir de manera más en paz, que puedan tener claridad para vivirlos, que puedan tener herramientas prácticas para vivirlos y aclarar un montón de mitos y de malentendidos a la hora de abordar el duelo, que es algo por lo que todos ya hemos pasado o estamos pasando o seguro vamos a pasar, pero que hay poca educación al respecto. El libro está escrito facilísimo para que lo lean de una manera muy sencilla, muy amena, y explica las cosas que necesitan cuando ustedes están transitando o cuando ustedes están acompañando a alguien que está en duelo. Claro. Camilo, usted está muy jovencito y con toda esta experiencia. Gracias. ¡Qué chévere! No, qué chévere, ¿sabe? Sí, porque digamos que la propuesta es muy interesante, porque nadie está diciendo que es que uno no deba atravesar un proceso de pérdida, pero ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se está en duelo? Claridad, ese es el primer paso, claridad. Cuando uno está en duelo y no ha tenido educación al respecto, es como si uno de pronto va caminando por ahí y se cae en una cueva oscura. Y en esa cueva oscura, como uno no ve nada, uno no sabe para dónde ir. Y uno no sabe que por allá hay riesgo y que por allá no, y que por allá vas a sufrir más y que por allá no. Entonces, si tú encendieras una luz, que a eso yo es lo que llamo claridad, vas a ver la cueva, por lo que no vas a cambiar en la cueva, el duelo va a ser lo mismo, pero vas a ver hacia dónde vas. ¿Eso qué significa? Eso significa que te educas con respecto al duelo, entiendes qué es, entiendes qué pasos puedes dar para vivirlo un poco más en paz, entiendes de quién te puedes apoyar, porque no es necesario hacerlo en soledad. Bueno, entiendes un montón de cosas. Entonces yo diría que sin esa claridad es muy difícil no estrellarte contra las paredes del duelo. Uno diría que dentro de esa claridad está aceptar ese duelo. Y entonces irlo atravesando, como mencionaba al comienzo, quiere decir que aprendemos a gestionar ese dolor, ese vacío. ¿De qué manera? Importantísimo. Bueno, si hay algo que necesita el duelo, una vez prendemos la luz en la cueva, que necesitamos darle espacio a nuestro duelo, y específicamente 5 tipos de espacio. El espacio emocional, ¿para qué?
¿Qué hace uno con sus emociones? Se permite vivirlas, pero digamos que la sociedad nos empuja a lo otro, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que aguantarte y seguir como si nada. Sigue con tu vida, deja esto atrás, no te quedes ahí. Y a veces lo que necesitas en el duelo, emocionalmente hablando, es quedarte ahí un momento, permitirte sentir esa tristeza profunda o esa rabia o ese miedo en compañía, ojalá, de alguien que te acompañe, pero la solución definitivamente no es tragártelo y hacerte el fuerte y seguir como si nada. Entonces, espacio emocional, espacio mental para entender lo que está pasando, espacio físico para cuidar tu cuerpo, espacio social para acompañarte de las personas correctas que estén apoyándote en el duelo y no deteniéndolo, y espacio espiritual, que eso depende de las creencias de cada persona. Con que tú te des esos 5 espacios, tu duelo va a ir evolucionando de una manera muy orgánica, muy natural. Por supuesto no va a dejar de doler, pero tú no le vas a agregar más picante a la sopa que ya está picante. Tú no le vas a agregar sufrimiento a algo que ya es doloroso. Camilo, pues creo que son como 2 preguntas en una. Todos los duelos necesitan apoyo de un profesional, y si uno ve que hay alguien, una persona cercana, un amigo, un familiar que está pasando por un proceso de duelo, ¿cómo lo debe abordar uno? Aparte de decirle, pues tienes que estar bien, o como cuáles son esos primeros auxilios que uno le puede dar a un amigo o una persona cercana cuando está en ese momento de alguna pérdida que sabemos que no es solamente la muerte, sino una ruptura amorosa, una pérdida de trabajo, una muerte, sí, pero que hay diferentes formas de duelo. Importantísimo. Entonces, esa claridad es clave, que no se está solo en duelo por la muerte física de un ser querido, se está en duelo por cualquier cambio significativamente doloroso para ti, digamos, para la persona que lo está viviendo. Puede que a unas personas no les duela, por ejemplo, la muerte de su animalito de compañía, pero si a mí me duele la muerte de mi animal de compañía, yo puedo estar en duelo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cómo acompañamos a las personas que están en duelo, y si alguien necesita sí o sí acompañamiento profesional. Digamos que como hay tal carencia de la educación sobre la muerte y el duelo, yo sí buscaría acompañarme, solo por el hecho de buscar esa educación. Acompañarme no tiene que ser necesariamente de un profesional, por ejemplo, de la psicología o de lo que hago yo, que es el acompañamiento de duelo y la tanatología, sino también puedes acompañarte de un buen libro que te dé mucha claridad al respecto. Puedes acompañarte de un familiar que tal vez te escuche sin estarte juzgando o sin querer controlar tu estado emocional. Puedes acompañarte de alguien que te motive a hacer deporte, porque eso sirve mucho cuando el cuerpo está estresado. Puedes acompañarte de una comunidad espiritual, de lo que, digamos que de lo que te aporte a ti. Y también, esto es importante, no tienes que estar acompañado, puedes vivirlo un poco más en soledad si eso es lo que necesitas, pero siempre vale la pena saber que cuentas con alguien, así no esté a tu lado todo el tiempo. Entonces puedes pegarle unas llamadas a las personas que aprecias y decirles, mira, puedo llamarte cuando esté muy triste, puedo llamarte cuando necesite que alguien me escuche, y ya sabes que cuentas con esa persona. Uno, acompañante, sabe que puede ofrecer eso. Eso es yo lo que les recomiendo. Ofrézcanlo. No tienen que imponerlo ni obligarles a que abran su corazón, sino más bien ustedes se ponen a disposición. Oye, cuando tú quieras llamarme, acá estoy. Qué bueno. Camilo, en su maravilloso libro El duelo duele, y eso está bien, que además lo agradezco mucho porque tuve una par de pérdidas el año pasado y esto se convirtió en un manual para tratar de aprender a vivir situaciones de cambio y pérdidas y de crisis. En el capítulo 1 usted habla acerca de los mitos del duelo, hay varios. Dice que uno tiene que superar el duelo, que eso es uno de los mitos. No, que tengo que estar triste en momentos de duelo, que el tiempo lo sana todo, que todos los duelos son iguales, que el duelo incluso lo hace uno una mejor persona. Pero encuentro el mito número 9, y es el que el sufrimiento y dolor no son lo mismo. ¿En qué consiste eso, Camilo? Buenísimo, buenísimo. Ojalá de ahora en adelante hagan esta diferencia, porque utilizamos en realidad, Mauricio, las palabras casi como sinónimos, como si fueran lo mismo. Dolor es lo natural en la vida. Dolor es lo que nos dan la bienvenida a la vida. De hecho, cuando nace un bebé hay dolor. Entonces el dolor es inevitable y además es útil, porque ¿qué te dice el dolor? ¿Qué mensaje nos da el dolor? Nos dice, cuídate. Para y cuídate, detente, no sigas caminando como si nada, como si yo me tuerzo un tobillo y me duele. Entonces ese dolor me está diciendo, no sigas caminando como si nada.
por favor, cuídate. Y entonces uno le hace caso al dolor y se cuida, y el dolor ya cesa cuando uno sana su herida. Ese es el proceso del duelo. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? Es decirle al dolor, no, es que yo no te quiero a ti. Por favor, te me vas de la vida y yo voy a seguir caminando como si nada. Es decir, el sufrimiento es el rechazo al dolor. Por eso no podemos usarlos como sinónimos, porque el dolor es útil y natural, y el sufrimiento podríamos verlo casi como una guerra contra lo que es natural. Esto puede sonar un poquito complicado, como para ponerlo en términos muy sencillos. Dolor es que yo tengo que pasar por un camino que tiene algunas espinas y pues me voy a chuzar un poco. Sufrimiento es quedarme ahí luchando contra las espinas, y entonces cuando yo las golpeo, pues me voy a herir más. Entonces esa es la diferencia. Claro. Perdón, me meto, Juanca, Sí, perdón, me meto un segundo. Yo creo que una forma podría ser decir que el sufrimiento es una elección. Digamos, yo creería que para una mente desarrollada y consciente, sí. Pero si nos enseñaron a sufrir desde pequeñitos, entonces casi que no tenemos elección hasta que hagamos conciencia, hasta que entendamos la diferencia, y ahí de a poquitos. Pero mira, yo honestamente llevo estudiando esto ya más de una década y todavía sufro, para que no se angustien si se dan cuenta. Sí, a veces pasa. Claro. Claro, Juanca. Gracias, su merced. Camilo, yo quiero hacer un poquito de abogado del diablo porque me parece complicado, o más bien muy complejo el tema. El dolor duele y está bien. Bueno, yo digo, yo no, esa es solo mi percepción. Yo digo, no sé si está bien. No sé si está bien. Y me parece delgada la línea o peligrosa la línea de pronto de aceptar el dolor, de tener mi duelo y de quedarme en él, que usted ya lo está explicando, es un poco el tema del sufrimiento. Pero quizás si yo acepto el dolor, no termino acostumbrándome a él y generando de pronto una depresión o otra sintomatología. ¿No es mejor luchar contra ese dolor rápida y efectivamente? No sé. Gracias, buenísimo. Y me encanta esta pregunta de abogado del diablo porque a todos nos genera esa preocupación. Pero espérate, si yo acepto mi tristeza y la vivo, ¿no será que se me convierte después en depresión? Y eso es preocupante, por supuesto. Eso ya es un diagnóstico clínico serio. Y entonces hay que hacer una claridad importante, y es que tristeza es radicalmente diferente de depresión, porque la tristeza es una emoción natural que digamos que nos atraviesa y pasa, como si fuera una ola del mar. La ola no siempre va a estar ahí, pasa. Si yo me permito vivirla. Ahora, si yo lucho contra la tristeza, eso ya tiene la posibilidad de convertirse en depresión. Entonces la depresión no surge por la tristeza, sino por la lucha en contra de la tristeza. ¿A qué me refiero yo cuando digo que el duelo duele y eso está bien? A que el duelo es como si fuera un doctor, pongamos esta analogía. Entonces la vida me hace algún tipo de herida emocional o mental. Pongamos un ejemplo, mi abuelo, a quien yo amaba muchísimo, muere. ¿Sí? Entonces yo estoy herido, emocional y mentalmente yo estoy herido, y entonces llega, entre comillas, el doctor duelo. Y el doctor duelo, como cualquier doctor, cuando uno llega herido a la clínica, le va a hacer procedimientos que probablemente duelan, pero esos procedimientos son exactamente lo que uno necesita para sanar. Eso es lo importante de entender, que ese dolor, digamos que yo me torcí el tobillo, el doctor me lo destuerce y eso duele, pero eso es justo lo que necesito yo para sanar. Entonces, por eso ese dolor, entre comillas, está bien, y el doctor no es un malintencionado, no es el enemigo, es más bien el que nos está ayudando a sanar. Ese dolor es básicamente parte del proceso natural para sanar. Claro, Camilo, hay una cosa que me parece muy interesante, y es, usted en el mito 11 dice, el duelo implica que te desapegues y cierres el ciclo. En mi podcast, que se llama La vida comienza cuando uno quiere, que es el podcast de los nuevos comienzos, tengo un capítulo que hicimos con mi esposo que se llama Desprenderse y pertenecer. Y en nuestro caso lo que estábamos compartiendo era el cambio de país. Nosotros estamos en Estados Unidos y también a veces las cosas obedecen a decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Entonces, mi pregunta aquí es, si yo digo en el podcast desprenderse y pertenecer, cuando usted dice
desapegarse y cerrar el ciclo para hacerlo más general, ¿cierto? ¿Cómo lo podría decir ya para finalizar? Súper, entonces cuando nos dicen tienes que ya pasar la página, cerrar el ciclo, nos están pidiendo algo relativamente imposible. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo una conexión con un ser querido y mi ser querido muere o se va y entonces te dicen ya tienes que seguir adelante, ya tienes que cerrar ese ciclo, casi como si quisieran que nos olvidáramos de lo que sucedió, pasamos la página y ya seguimos como si nada. Acá yo les sugiero algo un poco más congruente con cómo es la mente y el cerebro. El cerebro no se le olvidan las cosas, por mucho que tú quieras olvidar algo, siempre va a llegar ese recuerdo. Y entonces lo que uno hace es cambiar su relación con ese recuerdo. Entonces, por ejemplo, yo tenía una relación con mi abuelo que era de mucho cariño, de mucho amor. Cuando él muere, la relación cambia radicalmente y es una relación de mucho dolor. Cada vez que yo pienso en él, lloro y me retuerzo del dolor. Y con el tiempo yo fui capaz de ir moldeando esta relación que yo tenía con él. Yo tengo hoy en día con su representación simbólica a una relación casi de admiración. Entonces yo le pregunto cosas a mi abuelo de manera simbólica, yo le hablo desde el corazón, yo llevo un pañuelo de él a los eventos importantes y entonces yo me gozo la relación con mi abuelo. Entonces no cerré ningún ciclo con él, sino más bien transformé la relación que tenía con él y esto está demostrado en varios estudios y en libros completos que es beneficioso y que no es obligatorio tampoco. Si alguien quiere hacer lo posible por cerrar el ciclo y por dejar atrás la relación, que sucede, por ejemplo, en casos de relaciones muy tortuosas. Yo no me llevaba bien con esta persona ya no está, yo quiero sacarla de mi vida, se vale, pero si no, se vale también continuar la relación. Ay, sí. No, Camilo, me parece que está diciendo algo muy importante, ya aquí terminando, y es que uno pasa de decir qué tristeza que se haya ido esta persona o bueno, cualquiera que sea la situación, pero qué alegría haberla tenido en la vida. Es lo que yo interpreto como de su experiencia. Veo que su abuelo le inspiró este libro, ¿sí? Totalmente, claro, pues es que fíjate que mi abuelo murió cuando yo tenía 8 añitos y por supuesto nada de educación sobre el tema. Él era una figura paterna que yo admiro profundamente y él murió de un cáncer que se lo llevó muy rápido. Y entonces para mí eso fue un shock muy duro. Sucedió algo que le sucede a muchas personas sin que se den cuenta, que se llama duelo congelado. Y es que uno no puede expresar su duelo por cualquier razón, porque su sociedad no lo recibe o porque uno no sabe cómo. Y pues yo a los 8 años no tenía ni idea. Y el duelo no es que se desvanezca, es que se queda ahí, como si yo lo cargara en una maleta pesadote, pues me lo cargo a todos lados y me acostumbro. Hasta que un día en terapia se descongeló. Yo creí que me estaba enloqueciendo, pero fue lo mejor que pudo haber pasado porque pues suelta uno ese peso y se da cuenta de todo lo que uno carga cuando no le enseñan a procesar el duelo. Claro. Pues Camilo, maravilloso. Estrellita para Camilo. Estupendo. Gracias. El libro bien vale la pena. Ahí Mauro se los ha estado mostrando. Y la verdad es que queremos de verdad agradecerle porque nos parece que hay cosas que quedan importantes y que definitivamente todo hay que gestionarlo. Así que muchas gracias. Los oyentes quieren saber sus redes, Camilo. Muchas gracias. En Instagram me pueden conseguir muy fácil si buscan ahí en el buscador de Instagram Camilo Duelo o el @ by Camilo Rusi, BY Camilo Rusi, Rusi con doble S. Y bueno, por ahí estoy en YouTube, en varios lugares buscan Camilo Duelo y por ahí estoy. Ese es un nuevo comienzo, a aceptar esas cosas y aprender a vivir y darle la vuelta. Camilo, muchas gracias. Siempre bienvenido en Blue Jeans. Un feliz día. Fuerte abrazo.